Después de 2 Libertadores consecutivas de Boca, River comenzaba el año 2002 dispuesto a tirar la casa por la ventana para reconquistar América. A un muy buen equipo que tenía Comiso, Cambiaso, De Michelis, Rojas, Ayala, Yepes, Zapata, Coudet, Cardetti, Ortega y D'Alessandro le añadió el regreso de Claudio Saín desde Italia, la llegada de la gran promesa Alejandro Chori Domínguez, el debut de otro que sería ídolo como Fernando Cabenagui y los arribos de 2 grandes goleadores que, aunque ya veteranos, venían de disfrutar de brillantes trayectorias en Europa: Juan Eduardo Schneider y el uruguayo Daniel Fonseca. Schneider tenía casi 30 años y había jugado en el Real Madrid, Zaragoza, Atlético de Madrid, Español, Porto, Juventus y la selección, pero las lesiones de años anteriores y la falta de continuidad en el último semestre de 2001 generaban un poco de dudas, aunque sano y en competencia se confiaba en su capacidad goleadora. Fonseca tenía 31 años y en su plenitud había sido uno de los mejores delanteros del mundo. Si bien no era un goleador nato, sí marcaba muchos goles y destacaba por su pique, rapidez, muy buena técnica, cabezazo y pierna zurda, que lo hacía un muy buen rematador. Pero habiendo jugado en Nacional, Cagliari, Napoli, Roma, Juventus, la Celeste en el Mundial de Italia 90 y la Copa América de 1995, y habiendo convertido más de 100 goles, lo cierto es que desde hacía 3 años vivía quejado por las lesiones, habiendo jugado apenas 5 partidos desde el año 1999. Pero confluyeron muchas cosas para que llegara a River. Primero fue la recomendación de Enzo Francescoli, quien había sido su compañero en la selección uruguaya durante casi una década y que desde fines de 2001 era asesor de la comisión directiva. Además, el Enzo era socio del poderoso empresario Paco Casal en Uruguay en temas de televisación de fútbol. Casal había sido representante de Francescoli desde toda la vida y también de Fonseca, y tenía mucho poder en la Asociación Uruguaya de Fútbol, haciendo y deshaciendo a Piacere. Y aquí la segunda razón. En 2002 Uruguay volvía a un mundial después de 12 años y era el deseo de Casal y Francescoli que Fonseca jugara en Japón y Corea. Para eso necesitaba mucha continuidad y buen rendimiento, y qué mejor que hacerlo en un grande y cerca de casa, para que se vieran mucho mejor sus actuaciones y sin grandes viajes a Europa. Todo cerraba para Fonseca, Francescoli y Casal, pero ¿lo haría para River? Fue tan así que el uruguayo apenas firmó contrato hasta junio, como dejando en claro que llegaba para ponerse a punto para el Mundial, pero con una cláusula de que si River avanzaba en la Libertadores, podía extender su vínculo hasta después de la Copa del Mundo. Sin tener muy en cuenta toda esta data, todos aplaudieron a este fichaje y el entrenador Ramón Díaz lo calificó de una contratación de un jugador de jerarquía internacional. A pocos días de su llegada, pareció que el cuento de hadas comenzaba a hacerse realidad. El 23 de enero en el Estadio Malvinas Argentinas, Ramón lo puso a jugar el segundo tiempo ante Boca por la Copa Desafío en lugar de Schneider. La mano venía brava porque Boca ganaba 1-0 desde el arranque del partido con gol de Riquelme. Y entonces, esto pasó. Le va a pegar esa pelota al Oriental. Fonseca. A los 46 y medio, cuando se iba la noche, cuando Boca ganó 1-0, apareció otro uruguayo, en este caso Fonseca, recomendado por el Príncipe, y acá en Mendoza 1 para Boca, 1 para River por ahora. Ahí penales, si lo mete River se queda con la Copa Desafío. Fonseca. De River, toda la gloria es para el uruguayo Fonseca, lo empató sobre la hora y en penales River ganó. La locura por el debut de Fonseca fue total, los aplausos y el reconocimiento a su categoría fueron unánimes. Con poco rodaje, con un registro de lesiones tremendo, apenas 45 minutos le bastaron para definir uno de los clásicos más importantes del mundo, aunque fuera amistoso, porque sabemos que igualmente estos partidos nunca, pero nunca son amistosos. Sin embargo, 3 días después llegó un golpe importante.
Boca goleó 4-0 en la Copa Revancha en Mar del Plata. El partido fue suspendido en el segundo tiempo y Fonseca, que había sido héroe y esta vez fue titular junto a Snyder en el ataque, tuvo la desgracia de malograr un penal. 8 minutos, se adelanta el uruguayo, va Fonseca, atajó Caballero y esto sigue siendo victoria de Boca, 2-0, don Miembro. Qué noche de Boca, Caballero. Pausa a tanto jolgorio y dos constataciones para Ramón Díaz. Fonseca todavía no estaba en la mejor forma física y futbolística y más allá de su categoría y la espectacular aparición a puro gol de un pibe de 17 años de apellido Cabenagui que incluso definió el tercer clásico del verano en Córdoba. Aplausos para D'Alessandro, la apertura para el sector izquierdo, Zapata, la aparición del pibe Fernando Cabenagui cuando se cerraba el primer tiempo, minuto 45, Cabenagui titular, punta, junto con el Burrito Ortega, que anticipaba la salida del Pato Abondancieri y de esta forma transformaba la ventaja millonaria. El resultado 1-0, mínima, en definitiva la victoria del conjunto de Ramón Ángel Díaz. El 14 de febrero River, en su debut en la Libertadores, empató 0-0 ante Talleres de Córdoba, en casa. Un mal resultado a todas luces. Fonseca entró a jugar los últimos 25 minutos y no pasó nada. El 28 de febrero llegó otro golpazo en casa, caída 1-0 ante la América de México y otros 25 minutos de Fonseca entrando por el Chacho Coudet. Tampoco pasó nada. Y se terminó. Mientras en el campeonato Cabenagui se afianzaba y Snyder tenía minutos aunque con poca suerte de cara al gol, Fonseca pasó el ostracismo. Ni siquiera era convocado cuando el equipo estaba corto de delanteros. ¿La razón? Ramón no lo quería. Viendo aquello, a fines de marzo Fonseca lo encaró, pero el pelado le dijo que no lo veía bien y que creía que le faltaba agarrar ritmo para poder jugar, a pesar de haber tenido ya 4 partidos jugados desde su llegada en enero. Visto lo visto, Fonseca pidió rescindir su contrato y se fue a jugar a Nacional para agarrar ese tan mentado ritmo. Jugó apenas 8 partidos sin mucho éxito, hizo 2 goles y de forma polémica, ya que se decía que era una imposición de Casal al técnico Víctor Púa, fue convocado para jugar amistosos en la gira previa de la Celeste antes del Mundial. Fue suplente sin jugar el 12 de mayo ante Estados Unidos de visita, lo mismo que ante China y Singapur. Fonseca iba a ir al Mundial casi por decreto, pero una enorme ampolla en la planta de su pie derecho aparecida antes del partido amistoso con China decretó la baja definitiva del popular Tigre a fines de mayo. Y así el delantero se quedó sin Copa del Mundo. Después del Mundial, Fonseca volvió a Italia, jugó en el Como apenas 2 partidos y se retiró. 22 años después, uno de sus hijos, Nicolás, llegó a River y jugó casi 30 partidos marcando un gol, aunque él era volante, habiendo comenzado bien, pero declinando luego antes de irse a México.